privilegio por poder acercarnos a ustedes, principalmente que Dios nos ha permitido poder comunicarnos por medio de estos ratitos. Así es que, hermanos, Dios nos los bendiga. Nos gozamos, nos alegramos al saber que Dios nos da una nueva oportunidad de poder estar con vida, poder experimentar cosas nuevas, poder conocer a cada día los planes de Dios para nuestra vida. Dios ha puesto en nuestro corazón que pudiéramos meditar sobre el reconcilio del tiempo final. Dios puso en mi corazón de ponerle el reconcilio del tiempo final porque yo veo que es diferente el tiempo, aproximadamente unos 40 años atrás a este tiempo. Recuerdo que antes le decían que se arrepintiera, ¿va? Porque si no se iba a ir al infierno. Recuerdo bien de cómo se oía: arrepiéntese porque Dios lo va a castigar. Vienen a mi mente muchos pensamientos, cómo nos hablaban, y de tal manera que varios aceptaban al Señor por miedo, otros por necesidad, y en fin, que buscaban de Dios y a los pocos días se apartaban, y ahí volvían otra vez y se volvían a reconciliar con Dios. En fin, que bueno, que esto tampoco esto no quiere decir que no haya un reconcilio sobre nuestra vida. Al contrario, en nosotros tiene que haber un reconcilio, y ese reconcilio tiene que permanecer en nuestra vida. Hay algo bien hermoso, porque el tiempo de antes, cuando yo oía del Señor, todo lo hacían por miedo, o todo lo hacían porque principalmente porque decía que Dios los iba a castigar, iba a venir un juicio. Ahora no, yo entiendo que el reconcilio es porque Dios tiene propósitos, y propósitos buenos. El reconcilio es muy importante que nosotros lo entendamos, que nosotros comprendamos que el propósito de Dios no es que dañarnos, sino que el propósito de Dios es mostrarse a nosotros para bendecirnos, para darnos vida, para darnos lo que necesitamos mientras estemos en esta tierra. Fíjense que antes de orar, pues quisiera decirle estas palabras de reconcilio. Esta palabra de reconcilio es una palabra hebrea que quiere decir dialazo. Esta palabra dialazo quiere decir cambiar completamente. Reconcilio. Vuelvo una vez más a repetirle: la palabra reconcilio en hebreo quiere decir dialazo, que quiere decir cambiar completamente. Cambiar completamente. Hay algo tan hermoso, porque está hablando de una decisión que nosotros debemos de hacer a cada poco, pues tener esa comunicación con Dios, que a cada día en nosotros haya un reconcilio con Dios, con nuestro cónyuge, pero definitivamente de un corazón puro y sincero, y que nosotros entendamos que es porque nosotros lo necesitamos. Entonces yo quisiera que oráramos y que le pidiéramos a Dios que Dios nos dé la gracia, nos dé la sabiduría para que podamos entender la palabra del Señor. Padre, Hijo amado, Espíritu Santo, aquí estamos una vez más comunicándonos con tus hijos por medio de estos aparatos. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, bendice a aquellos que nos están oyendo, a aquellos que están en casa. Señor, bendícelos. Te pedimos, papá, que nos dé la gracia, la sabiduría, el conocimiento, y que venga sobre nosotros la unción de lo alto. Venga la unción apostólica, unción profética, unción evangelista, pastoral y magistral, y que su mano poderosa pueda manifestarse en cada uno de nosotros,
y que nosotros lleguemos al final de entender cuál es tu perfecta voluntad y que podamos oír su palabra, pero también podamos llenarnos de esa palabra. Y una vez que la llenemos, nos llenemos y la entendamos, podamos aferrarnos a esa palabra. Sé que tú tienes el propósito, tú tienes el plan para nosotros. Su palabra dice que no ha dejado justo desamparado. Su palabra dice que ha prometido estar con nosotros. Aquí estamos, papá. Por favor, le pedimos que derrame de su gracia, de su sabiduría, de su entendimiento, para que juntos podamos entender el mensaje de su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hay algo tan hermoso de este versículo que Dios ponía en mi corazón, que según el tiempo de antes, estaba yo leyendo en el Antiguo Testamento, una de las maneras de reconciliarse era usando un sacerdote. La otra manera era de conciliarse, era que tenían que presentar una ofrenda, y esa ofrenda tenía que ser por un sacrificio de algún animalito. Todos sabemos que depende la economía de cada uno. Unos presentaban un cordero, otros una palomita. Había de diferentes maneras cómo presentar una ofrenda. O sea que si no había ofrenda, no había reconcilio. No era solo así de presentarse, ¿va? Y decir, bueno, como bendito sea Dios, hoy lo hacemos, ¿va? Que solo doblamos rodillas y desde ya nos comunicamos con Dios. Antes no, antes tenía que haber un sacrificio. Eso da a entender que si no había sacrificio, no había un reconcilio. Y hay algo tan hermoso que nosotros debemos de entender, es que ahora nosotros ya no necesitamos un sacrificio. Ahora nosotros entendemos que por medio de su palabra del Señor, Dios ha dado, el Padre ha dado a su Hijo para que hoy nosotros tengamos la facilidad, tengamos sin menos costo poder reconciliarnos con Dios. Definitivamente, vuelvo a la carga, si no había un sacrificio, un holocausto, no había una reconciliación. Ahora Dios, el Padre, ha dado a su Hijo para que nosotros tengamos la libertad, tengamos la bendición de estar a cuentas con Dios, estar en ese sentir, en esa comunión con Dios. Y yo quiero dejarle este versículo en 2 de Corintios 5:19. Y quisiéramos que lo meditáramos ahí despacito. Y dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19, lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Hay algo tan hermoso de esto, porque dice que el propósito del Padre era usar a su Hijo para que nosotros tuviéramos el reconcilio con Él. Y dice, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Eso quiere decir que tuvo que usar el Padre a su Hijo para que hoy nosotros pudiéramos tener el reconcilio de Dios, de nosotros con Dios, y que por medio de Él hoy hoy alcanzáramos el perdón. Eso quiere decir que antes tenían que usar un sacerdote, y ese sacerdote definitivamente tenía que estar
al 100% purificado para poder entrar al lugar santísimo. Y era él el que presentaba, depende la necesidad del reconcilio, para poder alcanzar misericordia. Hoy no, dice que Dios ha dado a su Hijo porque para que por medio de él nosotros hoy alcancemos el perdón. Y hay algo que dice: sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó que anunciáramos. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje. Hay dos temas muy importantes, y uno de ellos es, primero, es saber que el Señor viene pronto y que la única manera de esperar al Señor es que estemos a cuentas con Dios. Y una de las maneras de estar a cuentas con Dios es que estemos reconciliados con Él. Y ya explicamos que reconcilio quiere decir cambiar completamente. Tiene que ser un cambio decisivo en cada uno de nuestros corazones para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, sigamos en este otro versículo y dice: así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Eso es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Hay algo bien hermoso de este otro versículo, si usted logra verlo en la pantalla, como dice: así que hemos sido enviados para hablarles del nombre de Cristo. Es como que si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hay algo bien hermoso de esto, es que Dios ha dejado a sus siervos. Ha dejado a sus siervos para que nosotros podamos hablarle a la humanidad que Dios viene pronto. Y que una de las maneras de irnos con Dios es que estemos reconciliados, principalmente con Dios. Entonces vuelvo a la carga en este otro versículo. Esta es palabra de Dios para todos en 2 Corintios 5:19. Lo que quiere decir es: a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo. Ahí Dios permitió dar a su Hijo, y que por medio de su Hijo hoy nosotros alcancemos esa oportunidad de poder reconciliarnos con Dios. Hay algo bien hermoso de esto en el versículo, que ahora Dios el Hijo está usándonos a nosotros para que nosotros podamos transmitirle el mensaje a la gente y que pueda reconciliarse con Dios. Es algo bien hermoso de este versículo, porque dice: lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo. Ahora viene Dios está usando a sus siervos para decirle a la humanidad, a sus hijos, que es necesario que haya un reconcilio en nosotros. Es necesario. Entonces yo quiero dejarle una vez más este versículo. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es decir, es como que si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando os rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Hay algo bien hermoso de esto en esto, que Dios está usando. Dios está usando a seres humanos. Pero tuvo que haber un medio. Tuvo que haber primero un medio. Y el primer medio es Cristo. Y hay algo bien hermoso de siguiendo en el mismo versículo, el mismo capítulo 5:21. Aunque Cristo no tenía ningún pecado.
Dios lo hizo cargar con nuestros. Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos declarados inocentes ante Dios. Hay algo bien hermoso de esto, porque el 21 dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios hizo cargar con nuestros para que por medio de él fuéramos declarados inocentes ante Cristo. Hay algo bien tremendo, que Dios, el Hijo amado, no tenía ni un pecado, y él se hizo partícipe de nosotros. En pocas palabras, el Hijo amado, tomando posesión de un ser humano, se considera igual a nosotros, para que nosotros también hubiéramos alcanzado y estamos alcanzando la misericordia, y que dice que por medio de él nosotros terminemos declarándonos inocentes. Hay algo bien bonito que las Américas dice, que de tal manera nosotros nos declaremos limpios, nos declaremos sin pecado. Eso quiere decir que el Hijo amado, Jesucristo, fue el que ha estado con nosotros, clamando para que hoy nosotros alcancemos por medio de ese reconcilio el perdón de nuestros pecados. Eso quiere decir que nosotros tenemos que mantenernos en continuo clamando para que el Hijo amado alcance misericordia por nosotros, y que nosotros alcancemos también el favor de él, y que al final nosotros podamos ser partícipe de la salvación eterna que el Padre tiene para su pueblo. Yo quiero continuar con este otro versículo. Lucas 15, 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Yo quiero hablarle de este versículo sobre la reconciliación de un hijo. Si usted ve, ahí dice el hijo pródigo. Y yo quisiera hablarle de esto, la reconciliación de un hijo. Y hay algo que explicamos de un principio, que reconciliar quiere decir cambiar completamente, cambiar el pensamiento completamente. Y yo quisiera explicarle en Lucas capítulo 15, versículo 17, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Hay algo que nosotros debemos de entender, como explicábamos, que reconcilio quiere decir cambiar completamente. Y dice este versículo que el hijo pródigo, en su inocencia, en su niñez, en la falta de madurez, él pide su herencia. Él pide su herencia. Y usted sabe la historia, que él va y se la malgasta. Y llegó un momento donde él dijo, yo aquí aguantando hambre. Y entonces en el 17 dice, entonces él volviendo en sí. Hay algo bien hermoso, porque él reacciona. Él cambia su manera de actuar, cambia su manera de pensar. Y él dice, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Hay algo que él reacciona. Yo veo que la vida de él está como desconectada, está distraída,
está afanada, pero llega un momento que él reacciona y en esa reacción él cambia su manera de pensar. Porque de un principio, cuando él tenía todo, él estaba concentrado en lo que tenía. Él estaba concentrado que él no necesitaba de su padre. Pero aquí en el versículo 17 dice que él, volviendo en sí, como quien dice, él cambiando su manera de pensar, él cambiando su manera de actuar, dijo, me levantaré. Hay algo también que cuando él reacciona, él medita. Y lo primero que meditó es que estaba mal delante de su padre. Y dice, iré a mi padre. Ahí en ese versículo 18, él solo lo está pensando. Él en ese momento, él no lo está practicando, él lo está pensando. Y hay algo tan hermoso de esto, porque cuando él lo piensa, su mente cambia. Pero yo quiero dejarle este pensamiento, porque una actitud pura, una decisión en él. ¿Y qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión? Es que él se dio cuenta cómo vivía. Y eso tiene que ser en nosotros. Yo sé que usted está siendo bendecido. Yo sé que Dios tiene propósitos para su vida y eso usted lo sabe. Pero hay algo que nosotros debemos de saber: cómo estamos delante de Dios. Y posiblemente usted sea un cristiano de 5, 10, de 15 años. Posiblemente usted esté pasando esos años de ser cristiano. Pero hay veces que necesitamos meditar si en verdad estamos bien delante de Dios. Y una de las maneras de estar delante de Dios es que el Espíritu se lo va a confirmar. Es más, uno mismo está consciente de lo que está sucediendo en nuestra vida. Yo quiero dejarle esto, mis amados hermanos. Y dice, entonces, volviendo en sí, dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Hay algo bien hermoso de esto. Cómo él lo medita y comienza a decir dónde estaba su error. Y su error estaba porque estaba mal con su padre. Y aparte de eso, estaba mal con Dios. Yo veo esto, que este es un tiempo, como dice Malaquías en el capítulo 4, que dice que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y eso da a entender que el propósito de Dios es que nosotros tengamos una comunión íntima con Dios, pero también con nuestros padres. Y sigamos leyendo. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, actuaré, iré delante de mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo tuyo. Tan solo hazme uno de tus trabajadores. Hay algo bien hermoso de esto, que un reconcilio es humillarnos. Un reconcilio es ser humilde. Un reconcilio es reconocer lo que hay dentro de nuestro corazón, cómo estamos actuando. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros por un momento nos detengamos. ¿Estamos bien con Dios? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? Es que a veces nosotros solo miramos lo que nos gusta. A veces solo nosotros miramos lo que se ve bonito. Y esto va un poquito más allá. A veces nosotros solo queremos ver lo del otro, ¿ah? Y lo que Dios quiere es que nosotros, porque la salvación, gloria a Dios por la que Dios le da a nuestro hermano.
pero también tiene que ser en nuestra vida. Yo quiero dejarle esto. Dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él en ese momento, él entra otra vez y reacciona, pero él en ese momento no está esperando posesiones. Él no está viendo posesiones. Él lo que está viendo es estar a cuentas con Dios. Yo no sé si tú estás perseverando. Bueno, ahorita no, pero en tiempos atrás tú perseverabas. Si estás perseverando, gloria a Dios. Y si no está perseverando, pues lo animamos. Lo animamos, mi amado hermano, que se reconcilie con Dios. El tiempo que estamos viendo es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad y como hablaba la palabra al principio, es que el propósito de Dios es que nadie perezca. El propósito de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento y que Dios tendrá misericordia. Si alguien nos comprende, es Dios. Si alguien nos entiende, es Dios. Yo quisiera continuar leyendo entonces el 19, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, dando a entender que el propósito de Dios es ese. Yo quiero dejarle este otro versículo. Vamos a ver, ya tenemos tiempo todavía. Y el hijo dijo al padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Aquí él ya lo está diciendo. Aquí él ya está actuando con su papá. Él ya está actuando directamente con su padre. Y hay algo de esto bien hermoso, porque dice, y él dijo a su padre, he pecado contra Dios y no merezco ser llamado tu hijo. Pero aquí él de un principio, en el versículo 18, él lo piensa. Él lo piensa. Él lo piensa, y aquí él ya está actuando. Él de aquí ya está actuando. Y hay algo tan hermoso que él dice, digno. Pero el padre lo recibe y le dice a sus siervos, apresúrense, vístanlo con los mejores ropas, un anillo de sandalias. Hay algo bien hermoso, porque esta actitud que tuvo el hijo le permite tener un buen recibimiento de parte del padre. Hay algo bien tremendo de esto, porque una de las estrategias de trabajar el enemigo es que nos hace sentirnos mal o pone pensamientos negativos en nuestra vida. Y hace poner pensamientos que ni son. Pero hay algo tan hermoso, que el hijo pródigo lo piensa y lo echa a andar. Pero lo que él piensa es cosas positivas. No está pensando cosas negativas. Y eso es lo que nosotros debimos de entender, que el reconcilio es para tener comunión con Dios. Aquí él reconoce que estaba mal delante de Dios y reconoce que estaba mal delante de su padre. Nosotros debemos de saber eso, que Dios lo que quiere es que estemos a cuentas con nuestra familia, principalmente con el padre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida. Hay algo tan hermoso de este versículo, porque aquí el hijo toma una decisión de reconcilio. Y el reconcilio es que se pone a cuentas con Dios. Se pone a cuentas con su padre. ¿Para qué? Para él ya no ser parte de la inmundicia, porque cuando habla de cerdos está hablando de una inmundicia. Él decide y trata de hacer las cosas como debían de ser. Quizás en su ignorancia, en su niñez él no hacía bien las cosas,
pero en ese momento él decide y comienza a hacer las cosas en la voluntad de Dios. Y una de las cosas para hacer la voluntad de Dios es que nosotros seamos decisivos. Mi amado hermano, yo te animo, te motivo que estés al día con tus cónyuges, principalmente con tus padres, porque es necesario. Pero yo quisiera ver, como estamos hablando de reconciliación, aquí es del hijo con el padre, y estamos hablando del padre de nuestra... tenemos el padre de nuestro cuerpo, el padre de nuestro espíritu, y también tenemos el padre de nuestra alma. Eso quiere decir que nosotros debemos de estar reconciliados con nuestros padres, pero la base es Dios. Y yo creo que a la manera que tú te reconcilies con Dios, Dios hará la obra en tu vida, te dará un espíritu de libertad para poder estar a cuentas con nuestros padres. Y Dios te está esperando. Dios quiere que tengas un propósito. Dios quiere que tú veas la gloria de Dios. Quiero leer, pero el padre le dijo a su siervo, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo de sandalias. Hay algo tan hermoso de esto, que Dios tiene un propósito para nosotros. Quiero leérselo así corriendito porque tengo varios versículos. Lucas 15, 25, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo, cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? Quiero dejarle este otro versículo. Mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Recordemos que el campo es figura del mundo, es figura de las cosas, es figura también de los afanes. Y hay algo tan hermoso de esto, porque dice, mientras tanto el hijo mayor andaba trabajando en el campo, cuando regresó oyó el sonido de músicas y bailes en la casa. Preguntó a uno de sus sirvientes, ¿qué pasa? Hay algo que quiero dejarle en este versículo, es que el hijo mayor estaba entretenido. En pocas palabras, él ni se había dado cuenta, yo creo que ni se había dado cuenta que había regresado, solo se había dado cuenta que se había ido. Eso quiere decir que nunca le preocupó su hermano. Y hay algo bien hermoso de esto, porque él pregunta a uno de sus sirvientes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo creo que hay algo bien hermoso de esto, porque el padre sí lo recibe, pero el hermano no lo recibió porque estaba en el campo. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que este versículo está hablando de nuestros hijos, y es necesario que nosotros como hermanos estemos también reconciliados con Él. Esto también debemos de saber, mis amados hermanos, que el propósito de Dios es que haya un reconcilio con nuestro Dios, un reconcilio con nuestro Padre, pero también tiene que haber un reconcilio entre hermanos. Yo creo, mis amados hermanos, que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito. Dios quiere que nosotros estemos ahí al día, reconciliando entre hermanos. Yo quiero dejarle esto. Dice, pero él respondiendo, todos estos años he trabajado para ti. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo expresa? Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro, dice. Eso quiere decir que ya para tratarse de él, en él no había paz, en él no había tranquilidad, en él no había, en pocas palabras, una libertad de gozo, mucho menos de vida, porque ya para tratarse, ya para compararse con un animal, eso quiere decir que él en ninguna manera había compartido con su hermano. Y que regresara, porque esto lo deja un poquito más claro, porque si este hermano mayor vea compartido con su hermano, él por lo menos lo había ido a buscar,
o por lo menos había estado triste que por qué se había desaparecido su hermano. Pero eso quiere decir que él nunca se enteró, nunca se preocupó por la pérdida de su hermano. Y hay algo que dice, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. En pocas palabras, él era un sirviente, era un servidor en su casa. Pero hay algo tan tremendo de esto, que él lo hacía con un interés. Principalmente, yo veo esto como que no tenía una comunicación así definida con su papá, ni con sus hermanos. Prácticamente él estaba en su casa solo por querer llenar un requisito. Y yo quiero decirle, mi amado hermano, que Dios quiere que nosotros no llenemos un requisito en nuestra casa, en nuestra congregación, sino que Dios quiere que haya una comunión entre padre e hijos y que nosotros como hermanos nos queramos como hermanos. Pero este hijo pródigo no había un reconcilio ni en su propia alma, ni quería con su hermano. Sin embargo, cuando este hijo mío, estoy en el 30, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de hablar, después de haber derrochado su dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrarlo. Eso quiere decir que aquí el Señor nos está hablando que nosotros dejemos ese espíritu de ser mayor, sino que legalmente Dios quiere que todos nos humillemos y que reconozcamos que el ser el mayor es el que sirve. Ser el mayor es el que se humilla. Increíble, pero si usted se da cuenta en nuestra vida secular, lo vemos que siempre al primero le echan la culpa, ¿va? Que es que vos tenés que dar el ejemplo, es que tenés que ayudar a tus hermanos, es que vos tenés que ser el primero. Y en parte tienen razón, pero esto ya aplicarlo a nuestra vida espiritual, siempre el primero es el que sirve, siempre el primero. Y el primero es el que tiene que estar en reconcilio con sus hermanos. Yo veo este versículo que el hijo pródigo nunca tuvo un reconcilio con sus hermanos. Y él regresar su hermano, que su hermano regresar a casa no era un regocijo. El poder compartir con su hermano no era un regocijo. Y Dios quiere, mis amados hermanos, que en nosotros haya un reconcilio entre hermanos y que tengamos una verdadera comunión. Recordemos que en nuestra casa todos valemos, porque si lo vemos terrenalmente, todos valemos porque somos hijos de un padre y de una madre. Y no digamos en la casa de Dios que todos valemos la sangre de Cristo y que todos debemos de sabernos llevar, sabernos comprender. Y si nos equivocamos, porque siempre hay batallas entre hermanos como hijos de Dios, pero para eso existe el reconcilio. Y que cuando un hermano regrese, si se ha ido, pues recibámoslo. Y si nosotros lo ofendimos, pues sería el momento de reconciliarnos con él y decirle, discúlpame, pero qué bueno que viniste. Discúlpame, pero qué bueno que te acercaste. Mira, hacías falta. Y no digamos de los que convivimos. Nosotros debemos de alegrarnos, saber que Dios está bendiciendo, porque aquí están bendiciendo al que estaba perdido, al que se había apartado. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que el propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos reconciliados. Y la Biblia dice que el siervo apóstol Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y dice que el Señor le dijo 7 veces 70 diarias. Y eso quiere decir que ese reconcilio tiene que estar en continuo. Todos nos equivocamos, nos equivocamos en cualquier momento, pero Dios nos ha dado de su espíritu para que nosotros nos mantengamos en comunión y perdonarnos, ¿va? Porque si no nos perdonamos va a ser algo complicado. No vamos a ser parte de la venida del Señor. Recordemos que ahorita ya no hay excusas, porque según lo que leíamos en
2 Corintios capítulo 5, lo que leíamos era que dice que Dios se dio por nosotros para que nosotros alcanzáramos el reconcilio con Dios. El Hijo amado permitió permitió morir por nosotros para que alcanzáramos el pecado, ser limpios del pecado, y que por medio del Hijo amado nosotros alcancemos el perdón de Dios. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que ya no hay excusa. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo bastante ligero, es un tiempo que está corto y que debemos de aprovecharlo y estar a cuentas con nuestros hermanos. Yo creo que debemos de reconciliarnos. Si tú estás con tu hermano carnal, estás enojado, reconcíliate, porque eso te pueda dañar de que te amargues, o aparte de eso, pueda hacer que no seas partícipe de la venida del Señor, de la salvación eterna. Entonces quiero seguir en este otro versículo porque ya casi se nos va escaseando el tiempo. Y en Mateo capítulo 5 habla otra vez de un reconcilio. 5:23 dice: por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ve y presenta tu ofrenda. Yo quiero dejarle este versículo así un poquito más claro. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero. Hay algo bien hermoso de esto, que Dios aquí nos está hablando. Si tienes algo contra ti, aquí ya no es con tu papá, aquí ya no es con tu hermano, aquí puede ser con tu compañero de trabajo, puede ser con tu compañero de colegio, o puede ser tu vecino. Mire, nosotros de una y otra manera a veces vienen problemas. No sé si usted se ha preguntado, pero a veces no quisiéramos problemas, pero los problemas nos persiguen. Y yo creo que a veces Dios permite eso para que nosotros, en primer lugar, lo permite para ver cuánto tenemos, cómo está nuestro carácter y cuánto tenemos de perdón en nuestra vida. Y hay algo que le dice, aquí no está diciendo si alguien te ofendió, sino que está diciendo si tienes algo. Como quien dice, Dios no quiere que nosotros nos mantengamos enojados con nadie. Estamos diciendo aquí, estamos hablando de todo lo que nos rodea, principalmente nuestro vecino, principalmente, como vuelvo a repetir, los que nos rodean. Entonces lo que viene Dios y dice que no dejemos de ofrendar, que ofrendemos, que la dejemos en el altar, y ahí nos acordamos que si nos han ofendido, que vayamos y que reconciliemos con ellos. Hay algo que nosotros debemos de entender. No es que nosotros hayamos ofendido, sino es porque hemos recibido una ofensa, sino que es porque dejamos de tener comunión con esa gente. Porque a veces los problemas nos dejan de tener comunión con la gente, pero el propósito de Dios es que no nos mantengamos ahí. El propósito de Dios es que aprendamos a perdonar y que en ese perdón nosotros alcancemos la misericordia y que tengamos la libertad de poder ofrendar. Porque dice que nuestra ofrenda no puede ser aceptada si nosotros no estamos a cuentas con nuestro hermano. Yo quiero dejarte en tu corazón, mis amados hermanos, es el tiempo que nosotros pongámonos a cuentas con toda la gente. Como le vuelvo a repetir, a veces somos ofendidos. A veces no quisiera que nadie nos ofenda, pero ahí Dios está probando nuestro carácter. Ahí Dios está probando de qué estamos hechos. Y Dios lo que quiere es que lo busques. Yo te animo, búscalo. Acércate a aquel que te ofendió. Porque pedir perdón es más fácil. Llegar a perdonar a alguien que nos ofendió, eso solamente por el Espíritu Santo lo podemos alcanzar. Yo quiero dejarle en su corazón
y deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. Eso da a entender que el tiempo que estamos viendo es que nosotros nos reconciliemos con los que nos han ofendido. Mejor si lo buscas, mejor si le dices, mira, te perdono, discúlpame. No es esa la voluntad de Dios, que nosotros nos mantengamos en pleito con nuestros hermanos. La voluntad de Dios es que estemos en paz. Recordemos que la palabra de Dios dice que uno de los requisitos es estar en paz con Dios. Yo quiero que sigamos siempre Mateo 5:25. Reconcíliate pronto con tu enemigo. Llega a un acuerdo con él mientras vas hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará a la guardia, al guardia, para que te meta a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado tu último centavo. Hay algo bien tremendo de esto, mis amados hermanos, que dice: reconcíliate pronto con tu enemigo. Este es un poquito más claro, este versículo, con el enemigo. Porque hay unos que en verdad se convierten en enemigos. Y yo no sé si ha pasado en tu mente vengarte. Yo no sé si ha pasado en su mente desquitarte. Porque lamentablemente hacerle el bien al que nos hace el bien, eso es fácil. Eso es fácil, pero poderse acercar a nuestro enemigo y poderle decirle: mira, ya no seamos enemigos, mejor reconciliémonos, porque puede ser que va a venir el Señor. Y aquí lo que está diciendo es que te vaya a meter a la cárcel. Aquí está hablando de un juicio, aquí está hablando de un final. Y lo que Dios quiere es que no lleguemos al juez. Y una de las maneras que podamos regresar avergonzados es que no estemos a cuentas con nuestros hermanos. Mis amados hermanos, los animamos. Yo sé que más de algún su enemigo tiene, pero lo que Dios quiere es que usted vaya y se ponga a cuentas con esa persona, porque mientras tenga enemigos, no vamos a tener la capacidad de perdonar, no vamos a tener la capacidad de poder recibir la bendición, mucho menos la salvación para nuestra alma. Mis amados hermanos, yo voy terminando, yo creo que ya casi se me terminó el tiempo, solo quiero dejarles estos versículos. Los necios se burlan de la culpa, pero el justo reconoce y busca el reconcilio. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos reconocen y buscan el reconcilio. Yo quiero dejarle en su corazón que es el tiempo que reconozcamos nuestro estado. Gracias a Dios que yo no sé su vida, ni quisiera saberla, pero usted sí sabe. Hay algo bien bonito de 1 Corintios, capítulo 11, dice que si nosotros nos juzgamos, nadie nos juzga. En ese momento Él está diciendo, si nosotros reconocemos lo que hay dentro de nosotros, nadie nos va a juzgar. Y aquí está diciendo, los necios se burlan de la culpa, pero el justo reconoce y busca el reconcilio. Eso quiere decir que si nosotros nos ha llamado justos el Señor, es el tiempo que reconozcamos y que busquemos el reconcilio. El reconcilio va a provocar muchas cosas en nosotros, y lo dice en Job 22:21, reconcíliate con Dios. Esta es la Reina Valera contemporánea. Reconcíliate con Dios y recupera la paz. Así te volverán la prosperidad. Esta palabra, Reina Valera contemporánea, hay algo bien hermoso, porque el reconcilio dice que le va a permitir recuperar la paz. Y recordemos que la paz es Cristo. Quiere decir que un reconcilio con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con los que nos rodean, eso va a provocar paz en nosotros. Y dice que te va a devolver la prosperidad. Puede ser que estemos viviendo una vida de escasez. Me refiero, cuando vivimos una vida de escasez,
puede hacer que ya no sienta la presencia de Dios, puede hacer que ya no tenga la capacidad, las fuerzas de seguir adelante, puede hacer que ya no tengas comunión con Dios, ya no le dan deseos de orar, ya no le dan deseos de, pero ni siquiera de decir en esta tierra. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que una de las bendiciones del reconcilio es que nos devuelve, recuperamos la paz. Y dice, te devolverá la prosperidad. Y eso quiere decir próspero, es tener la capacidad de ir a perdonar. Próspero quiere decir que tener capacidad de poder amar, tener la capacidad de ser bendecido en todo. Leamos esta otra versión. Ahí no la puse, pero yo creo que es la palabra de Dios para todos. En Job 2, 22, 21 siempre dice, reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Yo no sé si te has preguntado por qué me suceden a mí. ¿Qué estará pasando? Yo no sé si tú has dicho, ay Dios, yo soy de mala suerte porque todo lo que hago me sale mal. ¿No será que sale mal porque no estamos a cuentas con Dios? Mucho menos con nuestra familia, mucho menos con los que nos rodean. Dios quiere que tú te reconcilies para que te puedan suceder cosas buenas. Termino con este otro versículo, versión textual, tercera edición. Dice, reconcíliate y ten paz con él. Y que ellos vean que ellos te vendrán, que de ellos te vendrán bien. Reconcíliate y ten paz con él, y que de ellos te vendrán bien. Hay tres cositas bien hermosas. Dice que te vendrá la prosperidad, alcanzarás la paz, y nos sucederán cosas buenas. Y ella dice que te irá bien. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo adecuado. Yo solo quiero decirte que Dios te ama y que Dios está dando oportunidad para que nos reconciliemos con Él y podamos alcanzar misericordia. Yo quiero dejarte esto en tu corazón. Dios te ama. En ninguna manera Dios te está desechando, porque si no, no hubiera dado a su Hijo, ya que su Hijo es la oportunidad para nosotros. Por medio de Él hemos hallado reconcilio con Dios. Dice la Biblia que antes éramos enemigos de Él, pero por medio de Cristo, su Hijo amado, hemos alcanzado el reconcilio, y hemos alcanzado por medio de ese reconcilio el perdón de nuestros pecados. Y Dios quiere que tú seas parte de la vida eterna. Y la única manera de tener vida eterna es que tú te mantengas reconciliado, principalmente con tu alma, que es necesario que entendamos que Dios ya nos perdonó. El problema es que quizás pidas perdón a Dios, a tu cónyuge, y no estés seguro. Y lo que Dios quiere es que tú estés seguro que Dios tiene propósitos y que de ninguna manera te va a condenar. Ninguna manera está para condenarnos. El propósito de Dios es el que alcancemos el reconcilio, y que ese reconcilio va a provocar paz sobre nosotros. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes. Quisiéramos orar y decirle que Dios tiene propósitos grandes para su vida. Papaito lindo, Hijo amado, Espíritu Santo, aquí estamos agradecidos, papá, porque en medio de las circunstancias, en medio de todo esto, tú nos has ayudado a poder transmitir este mensaje. Solo te pedimos, papá, que bendigas a tus hijos, y que tú, que sabes la necesidad, tú que sabes el problema, Señor, puedas darle la fuerza, puedas fortalecer a tus hijos, y que tus hijos puedan alcanzar el perdón que todos necesitamos, estar a cuentas contigo, con los que nos rodean, con nuestra familia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.